Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados, una entrega navideña, aunque tarde, de Tiempo de Dados. Como podéis ver, voy vestido de rojo, con mi pelo más o menos blanco, así que ya más o menos ya puedo calificarme como una especie de Papá Noel. Vamos a hablar también de un juego muy rojo. En este caso, vamos a hablar de John Carter de Marte, que como podéis ver está en un formato muy raro. Ya sabéis que yo soy bastante reticente de los formatos raros, pero en este caso lo transijo un poco porque más o menos intenta mantenerse en el nivel de un formato cómic que recuerda a tiempos muy pasados. Esto de aquí, por cierto, no es el John Carter de Marte, esto es un suplemento que venía, bueno, un suplemento, una campaña, la de Fantasmas de Marte, que viene junto con el libro, pero no es de lo que vamos a hablar ahora, aunque creo que hay un vídeo de Scarlan con respecto a esto. Y lo que vamos a hablar es de John Carter de Marte, aventuras en el moribundo Barsoom. ¿Qué es Barsoom? Es Marte. En el caso de que hayáis visto la película de Disney, yo soy defensor de esa película. Hay gente que la denosta mucho. Tomadlo como queráis. En este caso tenemos aquí una edición bastante chula, una edición de Hills Press, que normalmente no nos suele dejar demasiado diferentes con las ediciones que saca. Son juegos mejor o peores, pero las ediciones no están mal. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos, además en la contraportada tenemos aquí ya directa, bueno, contraportada, ¿esto qué sería? Entrecubierta. Tenemos aquí un mapa del hemisferio norte de Barsoom y en el otro tenemos un mapa del hemisferio sur de Barsoom. Ya sabéis que esto es una especie de Marte donde hay canales, hay distintas razas de marcianos, marcianos rojos, marcianos verdes, marcianos amarillos, marcianos blancos, marcianos bueno, ya sabéis. Entonces, aquí lo que tenemos es una versión simplificada de lo que sería el sistema 2D20, que ya sabéis que el sistema 2D20 es el que vimos aquí con Star Trek Adventures y que también tiene el Conan 2D20. Para los que no conozcáis, el sistema normalmente se llama así porque tiramos 2 dados de 20 y lo comparamos con el valor de atributo más habilidad. No se tira hacia arriba, sino que se tira hacia abajo. Entonces lo que saquemos por debajo es lo que son los éxitos que podemos tener. Además, con los éxitos que generamos unos puntos de inercia que nos sirven para luego potenciar tiradas. En este caso, la versión que tiene John Carter de Marte es una versión en la cual la inercia es de carácter individual. O sea, cada cual tiene su propia reserva de puntos de inercia. No tenemos una reserva grupal, como tendríamos, por ejemplo, en Star Trek Adventures, que le queda bastante bien. En Conan, donde a mí ya me patina un poco. Y aquí, evidentemente, tenemos también la contrapartida, que son los puntos que tiene el narrador, que creo que son puntos de peligro, para meter peligros, desafíos y ese tipo de cosas para hacer las aventuras un poco más emocionantes. Porque esto es un juego de aventureros. O sea, aquí no tenemos grandes dramas emocionales ni, ni nada por el estilo, porque es a lo que venimos. Entonces, aquí la generación de personajes es bastante sencilla. Yo esto lo considero un símil. Tiene bastantes similitudes con, salvando las diferencias de que el sistema no se parece nada, pero las filosofías se parecen. Con, por ejemplo, Fate acelerado, en el aspecto, por ejemplo, de que no tenemos habilidades, sino que tenemos 6 atributos que se suman entre sí dependiendo del tipo de actividad que vayamos a realizar. Es un poco muy subgéneris porque, por ejemplo, en el Fate acelerado yo tengo el mismo problema de que las aproximaciones, los nombres de los atributos a veces no son tan descriptivos como deberían, porque, por ejemplo, hay astucia, razón, pasión, y a veces tienes dudas de si una actividad va a requerir, por ejemplo, astucia más razón, o si necesitas pasión más astucia, o si necesitas fortaleza más pasión, por ejemplo. Eso para mí es un poco confuso. Lo que sería el equipo, no tenemos grandes cosas de equipo, principalmente porque casi todo el equipo que hay aquí en John Carter de Marte es un equipo habilitador. O sea, por ejemplo, si quieres disparar, si quieres atacar algo a distancia, necesitas una pistola y si no, no podrás hacer la tirada. Simplemente es así, es esto lo que veríamos. Luego, además, eh, con respecto a, por ejemplo, la personificación del personaje, evidentemente, como esto es en base a atributos, no tenemos habilidades porque se supone que todos los personajes son extremadamente competentes. Aparte de los atributos, tenemos lo que aquí se llaman, si no creo que son proezas, no, talentos.
Son los talentos que serían como las proezas de Fate. Tenemos muy poquitas y la mayor parte de ellas, o sea, ya directamente el capítulo empieza con cómo crear las tuyas propias, que es un poco la aproximación que tiene Fate, que en lugar de darte una lista, te dice cómo funcionan y luego te lo creas dependiendo de lo que quiera hacer el personaje. Aquí yo estoy un poco dividido, porque evidentemente esto permite mucha personalización, pero no creo que la mayor parte de la gente que quiera jugar a esto requiera tanta personalización. De hecho, casi parecen saberlo, porque tenemos por aquí, además de un montón de ejemplos de personaje que son principalmente para poder coger y utilizarlos, tenemos arquetipos de personaje, que es un poco con lo que ya cuentan con que utilicemos un par de arquetipos, añadamos otros talentos y a correr. Y luego además, luego lo que tenemos, aparte de una explicación de cómo funciona el combate, que es bastante sencillito, hay que tener en cuenta que se utilizan también dados de 6 más adelante. De hecho, utilizamos los puntos de inercia que vamos generando para, por ejemplo, conseguir más dados, para hacer maniobras de combate y ese tipo de cosas. Y luego que tenemos aquí es, aparte del sistema de experiencia, no sé si veis, esto de aquí, esto sería prácticamente todo lo que serían las reglas. A partir de aquí, esto ya es, a partir de ahí, esto ya es una historia de Barsoom, lo que sería un atlas, el cual tenemos las naciones, las localizaciones. El interior está muy bien. El problema es que no lo puedo abrir demasiado. El problema es que no lo puedo abrir demasiado porque este juego cuesta bastante de abrir de per se. Por lo menos para enseñar. Por lo menos esto resulta un poco antinatural enseñarlo así. Y tenemos también personajes de las novelas. También tenemos personajes de las novelas por aquí. Ya estoy sacando aquí spoilers. Spoilers de más de 100 años, pero con spoilers. Tened en cuenta que además John Carter es bastante seminal para muchas cosas. Esto de, por ejemplo, Aventuras en el Mundo Barsoom me recuerda a Darksan. A mí. Pero también ha basado muchísimas cosas. Muchos héroes pulps que se van a otro lugar, como por ejemplo Flash Gordon, como por ejemplo Buck Rogers. Y ese tipo de cosas beben mucho de aquí. Tened en cuenta que las novelas originales son de la década de los 10 del siglo pasado. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Tenemos evidentemente un bestiario con todo lo que hay. Tenemos por aquí listas de tecnologías perdidas. E incluso tenemos una aventura dentro del libro, que además engancha con la campaña que vino en la preventa de Hillspress. Todo esto puedes tener aquí en un fabuloso estuche que además hace toc toc. No sé si hace bastante toc toc. Y la verdad, el formato es un poco molesto. No voy a decir que no lo sea, porque al fin y al cabo la edición primigenia de Tulu se llevó muchas hostias por ello. Por lo menos. La tengo por ahí. La tengo por ahí. No sé si se aprecia. Pero... Y que no se puede almacenar junto con el resto de cosas porque además sobresale. A no ser que lo pongas así. Que entonces no sabes qué es lo que tienes. Ya podría tener, por ejemplo, un John Carter de Marte por aquí puesto. Para que puedas hacer así y lo puedas sacar. Ideas. Estos son bastantes ideas que tendría. También lo tiene por aquí, ¿eh? Pero, no sé, sacarlo así, que luego se te caiga, daría un poquito de palo. De todas maneras, a pesar de las carencias que pueda llegar a este libro, tiene bastantes virtudes. El hecho de que puedas empezar a cogerlo y jugar está bastante bien. La edición es primorosa y evidentemente si os mola el rollo del que va a ir el John Carter de Marte, que es aventuras a porrones, la verdad es que es un juego recomendable. Eso sí, esta edición, como creo que no va a haber reedición porque directamente en Hillspress dijeron que les había salido muy justo el tema de la precompra. Supongo que en cuanto se agoten, se agotarán. Si es que no están agotados ya porque esto salió hace meses. Así que si lo queréis, ya sabéis. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.